Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó, tu verdad a mis manos llegó. Muy buenas tardes, querida familia, amigos, muy bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa que le hemos titulado la Bible Echo, el eco bíblico. Gracias por acompañarnos, gracias por darle like a nuestros videos, nuestras reflexiones, a nuestro programa que nuestro propósito principal es compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias de antemano y gracias por acompañarnos y por mirar este video acerca del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Así que antes de comenzar, ¿qué te parece si me acompañas en unas palabras de oración? Padre bueno, en esta hora, Señor, pedimos tu Santo Espíritu para que lo que vayamos a estudiar, Señor, sean palabras que desciendan de lo alto, que podamos entender tu palabra y podamos asimilarla y ponerla en práctica en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar a estudiar el libro de Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hoy vamos a estudiar, ya estudiamos el versículo 7, el versículo 8 y hoy vamos a estudiar el versículo 9. Así que acompáñame a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3. Y para tener un poquito de contexto y para refrescar nuestra mente sobre lo que estamos estudiando, ¿qué te parece si leemos nuevamente todo el versículo, el capítulo, del versículo 7 al versículo 13 que compone el mensaje a la iglesia de Filadelfia? Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a estudiar, como te lo dije, el versículo 9. Y lo voy a leer nuevamente. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabes? Hay una Biblia, la Nueva Versión Internacional. Y permíteme, aquí tengo yo esta Biblia. La Nueva Versión Internacional, si me miras,
esta Biblia da una versión muy interesante de este mismo versículo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Y mira cómo dice esta Biblia. Nueva versión internacional dice: voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Me gusta esta versión como lo traduce. Sabes, el versículo 9 comienza hablando sobre una sinagoga. Si pones atención, dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. La primera pregunta que debemos aquí nosotros meditar y preguntarnos: ¿qué es una sinagoga? ¿O qué era una sinagoga en los tiempos bíblicos? Para poder entender este versículo. ¿Qué es una sinagoga? Bueno, para entender qué es una sinagoga, te voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 4. Acompáñame al libro según San Lucas. San Lucas, vamos a buscar en San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y el versículo 16. San Lucas capítulo 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Quién? Jesús. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí nos da una descripción de qué era una sinagoga. Una sinagoga en los tiempos de Jesús era el lugar de reunión de los judíos. Era el lugar donde se leían las sagradas escrituras, el Pentateuco, la Torá, como tú quieras llamarlo. Era el lugar de estudio de la palabra de Dios. Hoy en día podríamos decir que estamos hablando de la iglesia. Entonces la sinagoga hoy en día sería la iglesia. Aunque déjame decirte que aún hoy en día los judíos, los que viven hoy en día, los judíos, aún le llaman la sinagoga. Pero nosotros como cristianos, a esa sinagoga, nosotros la llamamos la iglesia, el templo, la iglesia. Entonces la sinagoga es la iglesia hoy en día. Ahora, dice una palabra aquí muy interesante. Dice: los de la sinagoga de Satanás. O sea que Satanás tiene una sinagoga. ¿Y quiénes son esos que componen la sinagoga de Satanás? Bueno, en Apocalipsis capítulo 2, te voy a invitar a que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Y en el versículo 9, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, menciona por primera vez en Apocalipsis la palabra sinagoga. Y mira cómo dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En otras palabras, los que componen la sinagoga de Satanás son personas mentirosas, hipócritas, calumniadores,
¿Me entiendes? Entonces, los miembros de la sinagoga de Satanás, aplicando este pasaje a la iglesia a la iglesia de Filadelfia, estaríamos hablando que los que se hacían pasar por cristianos, los que eran hipócritas, los calumniadores, los que se decían llamar cristianos, pero no eran cristianos, sino eran usados por Satanás para impedir el avance del evangelio a los cristianos, para impedir a toda costa el crecimiento del cristianismo en la iglesia de Filadelfia. Eran gente hipócrita, como te dije, gente calumniadores que sacaban solamente los defectos de la iglesia de Filadelfia. Se hacían llamar cristianos, pero en verdad no eran cristianos porque ni ayudaban y solamente estorbaban el avance del evangelio al cristianismo en la iglesia de Filadelfia. Esos son las sinagogas de Satanás. Esos eran los que estorbaban el crecimiento del evangelio en la iglesia de Filadelfia. Ahora, hay algo aquí muy interesante. Probablemente no se esté refiriendo literalmente a los judíos cuando dice que los que se hacen llamar judíos pero no lo son. O sea que no necesariamente podemos aplicarlo a los judíos, sino a los que, como te decía ahorita, a los que se hacían llamar cristianos pero no eran cristianos. Ahora, la otra pregunta que debemos aquí meditar es ¿cómo se aplica este pasaje a la iglesia que está representada por la iglesia de Filadelfia? Para empezar a comentarte acerca de esto, quisiera antes que todo, recordarte que esta etapa de la iglesia de Filadelfia cubre del año 1833 a 1844. ¿Sabes por qué el Señor levantó a la iglesia de Filadelfia? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Sardis, la iglesia pasada, no cumplió con el propósito que Dios tenía para ellos. ¿Cuál era? Que predicase la segunda venida de Cristo. La iglesia de Sardis está representada o representa a la reforma protestante, a las iglesias protestantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que las iglesias protestantes, todas las iglesias protestantes, en el tiempo de la reforma, después de la reforma protestante, dejaron el enfoque que fue la predicación de la segunda venida de Cristo. Dejaron de predicar la segunda venida de Cristo. Predicaron muchas cosas, otras doctrinas, otras teologías, excepto lo principal y lo básico, que es predicar la segunda venida de Cristo. Dios, al mirar esto, que la iglesia no hizo, ¿te acuerdas el mensaje? Que le dice que si no se aplica, si no despierta y predica, iba a quitar el candelero de su lugar, su candelero, en palabras, iba a quitar su Espíritu Santo de ellos. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque la iglesia no predicó la segunda venida de Cristo. Y Dios no se iba a quedar
con brazos cruzados. ¿Qué hizo? Levantó una siguiente iglesia, que fue la iglesia de Filadelfia, que representa el movimiento milerita continuado por el movimiento adventista. Y ya te lo comenté al principio de este capítulo. Ahora, avanzando en esto, Dios levantó a este movimiento milerita. Milerita porque el líder se llamaba Guillermo Miller. Y Dios levantó a este hombre humilde, sencillo, de hecho él era bautista, con el deseo de que estudiara la palabra de Dios. Y él fue un hombre deseoso de saber más de la palabra de Dios. Empezó a estudiar, a meditar, a buscar más de la palabra de Dios. Y en su estudio descubrió que Jesús estaba pronto por volver. Él a los 50 años comenzó a predicar la segunda venida de Cristo. A sus 50 años. Yo tengo 42, imagínate, él tiene 50. Con toda energía y devoción y estudio y oración, comenzó a estudiar y a predicar que Jesús pronto vendría y que vendría en 1844. Para Guillermo Miller y su movimiento milerita, predicaban y estudiaban Daniel y el libro de Apocalipsis. Y llegó a la conclusión de que Jesús vendría en 1844. Y ellos se basaban en un pasaje, y te lo voy a compartir rápidamente, que este estudio es largo, así que te lo voy a compartir rápido, que se encuentra en el libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 8, versículo 14. Y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que este movimiento llegó a la conclusión. Miller y su movimiento concluyeron de que Jesús vendría, haciendo cuentas de los años, los 2300 tardes y mañanas se cumplirían en 1844. En ese tiempo era 1833 a 1844, o sea que 10 años de predicación fervorosa, con fe, y a todo lugar predicaba que Jesús vendría a la tierra en 1844. Y llegó a la conclusión de que la tierra era el santuario y que Jesús vendría para purificar el santuario, o sea, purificar la tierra. Esa era su conclusión. Y predicó aquí y allá y en todo lugar que Jesús vendría muy pronto, que se preparasen, se arrepintiesen para recibir al Señor en las nubes. Algo estaba por llegar a suceder en 1844, decía él, y era la venida de Cristo. ¿Sabes? Así como la iglesia de Filadelfia, que estos que se llamaban cristianos, sino que eran de la sinagoga de Satanás, estorbaban el crecimiento, la predicación de la segunda venida de Cristo, del Evangelio. También Guillermo Miller y su movimiento empezaron a tener, ¿qué crees? Gente que estorbaba la predicación del Evangelio, el mensaje de que Cristo vendría pronto. Lo empezaron a criticar, empezaron a burlarse de él, estorbaban su evangelio, sus predicaciones, le ahuyentaban a la gente, a tal grado, a tal punto, que
por poquito y lo mataban a este líder Guillermo Miller. Casi que lo asesinaban gracias a que Dios lo salvó. Dirás, ¿y tú cómo sabes todo eso? Ah, bueno, mira, para conocer esto, hay un libro que te recomiendo que se llama El Gran Movimiento Adventista. Y describe todo esto que te estoy comentando. Y hay otro libro también que te quiero recomendar donde saqué toda esta información que te estoy compartiendo. Y este libro se llama El conflicto de los siglos. En este libro, aquí nos dice que Guillermo Miller casi lo asesinaban por tanto odio que tenían contra él, periodistas, lugares que imprimían los volantes, en los periódicos en aquellos tiempos. Todos estaban en contra, muchos estaban en contra de él, de su teología, de su idea de que Jesús vendría en 1844. Yo te recomiendo este libro, El conflicto de los siglos. En esta edición que está aquí, desde la página 205, lo puedes comenzar a leer y te vas a dar cuenta, todo eso que estoy comentando está en ese libro. Puedes leerlo si quieres, comenzando en el título que se llama Una profecía significativa, y puedes corroborar todo eso que te estoy comentando en este momento. Es muy interesante este libro porque habla de la reforma protestante, habla de esto que te estoy comentando y de muchas cosas más. Así que te lo recomiendo que leas este libro interesante. Bien, regresando a lo que estamos estudiando. Así que Guillermo Miller recibió muchas críticas que estorbaban el mensaje de que Cristo vendría en 1844. ¿Sabes? Esta historia es un poquito larga y no terminaría de contarte todo esto. Pero llegó 1844 y ¿qué crees? Cristo no vino. Y de ahí comenzó el movimiento adventista. A causa de un chasco, de que no vino cuando Miller dijo que vendría en 1844. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió que Miller confundió algunos conceptos, símbolos de las profecías que estaba estudiando. El santuario que él definió como la tierra no era el santuario terrenal, sino era el santuario celestial. Y que cuando menciona que pasaría, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado, es porque Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo a purificar el santuario. Entonces, lo que Miller predijo que sucedería no era aquí en la tierra, sino era allá en el cielo. Ah, interesante. Así que a causa de un chasco comenzó el movimiento adventista, que se originó del movimiento millerita. Interesante, ¿no lo crees, querido? Muy interesante. Así es como comenzó esta iglesia adventista. Y sabes, hay mucha historia que quisiera compartir contigo acerca de esto, pero me salía un poquito del tema del estudio de este día. Pero Miller recibió muchas críticas, muchas adversidades, como en la iglesia de Filadelfia. Y aquí se cumple proféticamente lo que sufrió también la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia sufrió calumnias,
críticas, hipocresía de gente que se llamaba cristiana y no era, y estorbaba el crecimiento de la iglesia. El movimiento milerita, que fue representado por la iglesia de Filadelfia, también recibió críticas, hipocresías, calumnias, y también estorbaban la predicación de la segunda venida de Cristo. Bien, esto sigue diciendo: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabes? No podemos aplicar literalmente estas palabras. ¿Cuáles? De que los cristianos viniesen a los pies, literalmente, de los cristianos de la iglesia de Filadelfia y reconociesen sus predicaciones, sus creencias, que en verdad son cristianos, etc. O que viniesen los que estorbaban el crecimiento de la predicación del movimiento millerita, viniesen a los pies de Guillermo Miller y le pidieran perdón, le reconociesen sus predicaciones, sus ideologías. Pues no cuadra mucho. ¿Por qué? Porque ese no es el principio cristiano. Ese no es el principio que Jesús dejó. El amarnos unos a otros, el respetarnos unos a otros. Aún, una cosa más. Al único que debemos de postrarnos es a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Postrarse significa humillarnos, significa reverenciarlo, significa suplicarle, significa muchas cosas. Así que literalmente no podemos aplicar esto, pero sí podemos aplicarlo simbólicamente. En otras palabras, sí podemos aplicarlo creyendo que los cristianos en la época de la iglesia de Filadelfia sí reconocieron, sí aceptaron que la iglesia era una iglesia verdadera cristiana que predicaban la segunda venida de Cristo. En las palabras, la iglesia, el movimiento millerita, los cristianos, después de 1844, comenzaron a reconocer al movimiento adventista como una iglesia adventista, como una iglesia formada, organizada, y que predicaba y que predica la segunda venida de Cristo. ¿Sabes? El Señor Dios, nuestro Dios, levantó, como te dije, a esta iglesia adventista que comenzó desde el movimiento millerita para que predicase lo que la iglesia de Sardis, lo que los protestantes dejaron de hacer. ¿Y qué fue? Predicar la segunda venida de Cristo. La iglesia adventista no puede dejar de predicar la segunda venida de Cristo, porque Cristo, Dios, la levantó a este movimiento, a esta iglesia, para que predicase la segunda venida de Cristo. Dios le ha dado mucha luz a esta iglesia adventista. La iglesia adventista comenzó a ser desde 1844, comenzó a ser reconocida mundialmente. Tiene muchas doctrinas, muchas teologías, muchas enseñanzas. La reforma pro salud, cómo estar mejor sano
y prevenirnos de muchas enfermedades. El estudio de Daniel y Apocalipsis, no hay otra como la Iglesia Adventista que estudia el libro de Daniel y Apocalipsis. La iglesia tiene muchas luz que Dios le dio para que predicase la segunda venida de Cristo. Ahora aquí está lo desafiante, que entre más luz Dios nos da, somos más responsables de esa luz. Al que poco se le da, poco se le exige. Y al que mucho se le da, mucho se le exige. Así que a la iglesia adventista tiene una responsabilidad de que se le va a exigir mucho más que las demás iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque ha recibido más luz que las demás iglesias. Prosigamos adelante en nuestro estudio. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabes? Como conclusión, ¿qué podemos llevar? ¿Cómo podemos concluir el mensaje de esta tarde? Con dos preguntas. La primera es: ¿estás predicando la segunda venida de Cristo o no? ¿No lo estás haciendo como las iglesias protestantes que representaba la iglesia de Sardis? ¿O lo estás haciendo o estás predicando la segunda venida de Cristo como la iglesia de Filadelfia, como el movimiento milerita, como la iglesia adventista? ¿Eres adventista tú que me escuchas? ¿Estás predicando la segunda venida de Cristo con tu testimonio? ¿Estás predicando, estudiando el libro de Apocalipsis, estudiando con tu vecino, con tu amigo? ¿Estás predicando la segunda venida de Cristo? Al que, recuerda, al que se le dio poco, poco se le exige. Pero al que se le dio mucho, mucho se le va a exigir. Yo te invito a que comencemos a predicar la segunda venida de Cristo. Mi querido amigo, hermano, quizás no eres tú adventista, eres de otra denominación cristiana. Yo te invito a que te unas a este movimiento, a que comencemos a predicar la segunda venida de Cristo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? Meditemos en eso, querido familia, amigo, hermano. ¿Cómo está nuestra vida espiritual en este momento? ¿Deseamos la venida de Cristo o no la deseamos? Es mi deseo y mi invitación en esta tarde, en este día, que prediquemos la palabra de Dios con nuestro testimonio principalmente, que anhelemos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra de Dios, acelerando su venida, y que pronto todos estemos juntos cuando Él venga en gloria. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto. Oh bello mártir, oh bello mártir, oh bello mártir, tu verdad a mis manos llegó. Tu verdad a mis manos llegó.